¿Cuál es el porcentaje de personas que tienen cambios degenerativos en la columna a los 50 años? Te impactará el número. Bienvenidos a Movamos el Mundo, donde el ejercicio físico es el motor que impulsa tu cambio. 8 de cada 10 personas en la quinta década de la vida tienen cambios degenerativos en la columna. Pero todas estas personas no están con dolor. Y te digo aún más. A los 20 años, 65% de las personas ya tienen cambio degenerativo. Casi 7 de cada 10 veinteañeros está con dolor de espalda. Al parecer, es un concepto aún más complejo y vamos a revisarlo. No es solo el examen. La mayoría de las personas no llega a un examen de columna porque esté tranquila. Llega porque hay dolor, porque algo que molesta, porque algo no anda bien, ¿cierto? Por eso van a exámenes, resonancia y ejemplos. Pero muchas veces el dolor no es lo que más marca, ¿sí? Lo que realmente, o una de las cosas que cambia todo, es leer el informe y ver lo que uno tiene. Palabras como degenerativo, desgaste, lesión, cambios estructurales. Desde ese momento la espalda como que ya no se siente igual, como que ya no está mal la espalda, ¿cierto? Está mal. Y empiezas a moverte con miedo. Dejas de hacer cosas, empiezas a pensar que tu espalda está dañada y sin darte cuenta, el, el examen pasa a ser, o como pasa a explicar todo lo que sientes, ¿sí? Y le damos mucho argumento, incluso más que el propio cuerpo, lo que yo siento en este momento. Y es aquí donde vale la pena detenerse. Stop, señor, señorita. Porque cuando uno mira los datos con calma aparece algo que incomoda, pero que ordena muchas cosas. Cuando uno se toma el tiempo de mirar los datos, aparece algo que choca fuerte con lo que solemos creer. A ver, los cambios en los discos de la columna no son raros, no son excepcionales y no aparecen solo cuando hay dolor. No aparecen solo cuando hay dolor. En estudios histológicos, es decir, mirando el tejido directamente al microscopio ahí, se ve que estos cambios empiezan muy temprano, como le decía, a los 20, a los 30. 40, 50 años, la mayoría de las personas ya muestra algún grado de cambio en los discos, ¿sí? De degeneración. En torno a los 50 años es cerca de 8 de 10 personas presentan esos cambios. Y aquí viene algo que es muy relevante, muy importante. Muchas de esas personas no tienen dolor, que sería 80% de 50 años ya tendría dolor. Es decir, la curva de los cambios estructurales sube con la edad. Sí, sí, sí. Pero la curva del dolor no es lo mismo, no es el mismo camino. ¿Sí? Los cambios aumentan a la edad, pero el dolor en esa curva no es lo mismo. Y eso nos dice algo clave. La degeneración es parte del contexto en el que vive la columna. ¿Ok? Pero no es por sí sola la explicación del dolor. Entonces la pregunta ya no es solo quién muestra la imagen, ¿cierto? La imagen del examen, resonancia, por ejemplo. La pregunta es qué cosas la imagen no puede explicar. Aquí es importante decir algo con calma. Los exámenes no es que mientan, ya no estamos diciendo que mientan, no. Una resonancia, una tomografía, una radiografía muestran cambios reales, están pasando cosas ahí, sí. Muestran pérdida de hidratación en el disco, cambio en la forma también de este, en disminución de su altura, sí, fisuritas también puede tener. Todo eso existe, si no, no sale en el examen. El problema es pensar que eso, por sí solo, explica lo que siente, el dolor que siente una persona. Por eso un examen muestra una estructura, ¿ya? Pero no muestra miedo, no muestra estrés, no muestra cómo duermes, no muestra si haces o no ejercicio y te mantienes activo. No muestra cómo llevas años usando tu cuerpo. Y el dolor no viene, no vive solo, ¿ah? Como en la estructura. Vive en la persona completa y somos un ser obviamente integral de muchas partes. Y cuando uno cree que la imagen explica todo, te digo, está en un error. Empieza a esperar que el cuerpo cambie tan solo como una foto. Y esto no es una foto, ¿sí? Pero la biología claramente no funciona así. No es así. Aquí aparece uno de los choques más grandes entre lo que esperamos y cómo funciona el cuerpo, ¿ya? Entonces estamos acostumbrados a que algunas cosas como que cambien rápido, ¿no? Yo digo, de hecho, que estamos en un mundo medio enfermo. No medio, enfermo. Entrenamos músculo y en semana se adapta. ¡Pam! Descansa mejor y en días te sientes distinto. Pero la columna no funciona a esa velocidad. Los discos
tienen un metabolismo lento. Y en verdad yo creo que todo el cuerpo, unas cositas un poquito más rápido, otras más lento, pero los discos reciben pocos nutrientes, se adaptan de forma progresiva y eso significa que los cambios que se generan durante años, no se ordenan en días, ¿sí? Ni en semanas. Entonces, usted está esperando que se arregle un dolor lumbar en una semana, ni muchas veces en pocos meses, si esto pasó en años que quedó así. Y cuando no entiendes esto, pasa algo muy común, ¿sí? Empiezas a dudar de todo lo que haces, po. Obvio, porque no funciona en meses, digo, en días no funciona. Pienses que nada sirve y buscas otra solución de lo que trataste para la espalda. Y ahí entramos en el error más frecuente que se ve todos los días. No porque la gente no se esfuerce, ¿ah? Porque obviamente la gente que molesta algo trata de arreglarlo, sino porque se entiende que se rinde justo antes de tiempo. Aquí aparece algo que veo mucho tiempo en muchas personas, personas que sí hacen cosas, que sí intentan cuidarse, que sí prueban ejercicios, terapias, cambios. Sí, les molesta, están tomando acción. El problema no es la falta de esfuerzo en muchas de las personas. Ojo, el problema es el tiempo. Como no ven cambios rápido, sí, hacen algo muy humano y muy de esta época. Cambiar de estrategia. Una, dos, no funciona, no funciona, no funciona, pero no funciona. Dejan lo que estaban haciendo, empiezan a otra. Y vuelven a empezar el reloj desde cero en esa solución. Y ahí así el cuerpo nunca alcanza a adaptarse, no porque no pueda, sino porque no lo dejamos, no da el tiempo. ¿Sí? Estas situaciones vienen dando por años. Entonces el problema ya no es solo el disco, ni la imagen, ni siquiera el dolor en sí de la espalda. Mira cómo se suma un problema. El problema es cómo entendemos el proceso, ¿ya? Porque después de todo esto, vale la pena como dejarlo bien clarito. Mira, los cambios en la columna existen. Los exámenes lo muestran. Y el dolor también es real, es lógico. Una de las patologías más estudiadas porque es mucha. Pero ninguna de esas cosas por sí sola explica a una persona. El dolor no se entiende mirando solo la imagen, ni se resuelve persiguiendo un informe. No. Se entiende cuando miramos cómo vive ese cuerpo. ¿Sí? Y eso significa cómo se mueve, cómo descansa, cómo responde al estrés, cómo come, ¿cierto? Cómo se nutre, cómo se sostiene en el tiempo los cambios que está haciendo. Por eso los exámenes muestran cambios, pero el dolor y la rehabilitación se entiende mirando a la persona en la clínica, en su vida diaria, en cómo se mueve, en todo. Entonces, te comento, si episodio te hizo sentido, probablemente no necesitas otro examen. Tal vez necesitas entender mejor eh, la situación que ya tienes y qué significa para ti. ¿Ok? Hay que entender, como te dije anteriormente, que estos procesos probablemente son de años, ¿sí? Y son de formas de vida. Los dolores y las sensaciones en una persona tienen muchos componentes, es multifactorial. Y cuando esperas que un dolor de espalda, ¿sí? Que es multifactorial, se resuelva haciendo una cosa en muy pocos días, es iluso, ¿sí? Y además, si no funciona en un día, quieres cambiar en la estrategia y prueba otra, prueba otra, prueba otra, prueba, y no hay constancia, difícil que eso se arregle. Entonces volvemos a la misma dinámica. Ir con profesionales, ¿sí? Mantener la constancia y cuidarte. Quererte, porque al final eso hacemos, es cuidarnos. Tanta gente que veo que hace ejercicio con dolor, que no se preocupa de comer bien, ¿sí? Que deja las cosas para otro día porque, no, ¿por qué vamos a hacer hoy día si estoy cansado? Es que no aguanto esto y no nos cuidamos, ¿ok? Entonces, vuelvo a decir, si este capítulo te hace un poco un clic y nos damos cuenta que necesitamos algo constante, progresivo y a mayor plazo para ver realmente diferencias, y te empiezas a querer y a tomar acción, yo me voy por pagado. Nos vemos en el próximo capítulo.